El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Paz del Señor sea contigo, pueblo. Gracias a Dios estamos aquí otra vez para hablarte de la palabra del Señor. Vamos a empezar a remover tropiezos. Uno de los tropiezos más importantes en este camino, que ha ocasionado bastante, ¿cómo lo puedo llamar?, el apartarse de Dios más que nada. O sea, el pecado en sí. El pecado ha sido mirado por mucho tiempo como parte de la forma de vivir de un hijo de Dios. Bíblicamente, vamos a ir a través de diferentes versículos en la Biblia para enseñarte que el pecado no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos muertos a el pecado y el pecado muertos para nosotros. El mundo muerto para nosotros también y nosotros muertos para el mundo. No existe ningún tipo de relación entre el pecado y la santidad. ¿Ok? Estos tropiezos los vamos a ir removiendo en el nombre del Señor Jesucristo, y te voy a leer versículos, capítulos de la Biblia, los cuales dan testimonio de estas cosas. Porque una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que a pesar de que se habla santidad, aún a pesar de que se sabe que sin santidad nadie verá al Señor, aunque se sabe que la paga del pecado es muerte, y todo ese tipo de cosas que normalmente se predican en las congregaciones, de una forma extraña el pecado se ha tomado como una parte de la vida cristiana, como parte, o sea, como si el hombre no puede estar en esta tierra sin pecado. Entonces vamos a ir a través de versículos para enseñarte que realmente se puede. El plan de estas predicaciones que van a venir es el propósito de dejarte saber claramente que realmente el Señor Jesucristo te ha dado libertad del pecado, te ha dado libertad de la carne, te ha dado libertad del diablo, de la muerte y aún del mundo. Porque el cristiano moderno predica y habla de libertad, pero lo curioso es que esa nunca se ve. Se habla y se dicen muchas cosas en cuanto a libertad, y luego dicen que han sido libres y que son libres y todo esto, pero mientras dicen que son libres, con todo y eso están quebrantando los mandamientos de Dios, porque de una forma extraña el diablo se las ha ingeniado para hacer creer a los hombres que el pecado es parte de tu naturaleza, al grado incluso de que se considera que nacen con pecado en su vida. Pero te digo, no te voy a decir lo que pienso, no te voy a decir mis opiniones, mi punto de vista o creencias religiosas bajo una religión de hombre. Te voy a decir, y vamos a ir a través de versículos a lo largo y ancho de la Biblia para que tú mires la libertad tan preciosa que Dios nos dio del pecado, para que nosotros no tengamos que vivir más en él. En sí, esta es la única razón por la cual Jesucristo vino a morir en la cruz, para darnos libertad del pecado. Curiosamente, aunque el Maestro vino a morir por nosotros en la cruz para darnos libertad del pecado, desafortunadamente el pueblo cree todas las cosas en forma no de creerlas, sino de saberlas, pero menos el asunto de vivir en santidad. Ese no se cree, porque todos tus predicadores, y digo todos porque abarca buen número,
yo no he escuchado así abiertamente que te digan que puedes vivir sin pecado. Todos los predicadores siempre te dicen y te dejan una excusa para que tú puedas quebrantar los mandamientos de Dios y simplemente excusarte al respecto y decir, bueno, pues es que soy humano o no soy perfecto o un montón de excusas que en estos días se sacan. Pero todas esas excusas las vamos a remover de una por una y te voy a mostrar con versículos porque te he predicado en diferentes formas. Pero te voy a hablar ahora exactamente de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Esto es, que te quede claro, el Evangelio ha sido tomado muy a la ligera, pero cuando Dios dice que el alma que pecare, esa morirá, créeme, pueblo, eso es. Dios no se anda con rodeos ni va a andar cambiando su palabra para hacer caber a los hombres dentro de su reino. No importa quién seas, qué religión tengas o qué título tengas, el alma que pecare, esa morirá. También otro versículo bien matador es que sin santidad nadie verá al Señor. Estas no son solo palabras. Yo les llamo leyes, porque si las leyes de los hombres no pueden ser quebrantadas, como está escrito en la Biblia, que las leyes de los medos y de los persias no podía ser quebrantada, mucho menos la ley de Dios. Les llamo leyes porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Él no es como el hombre que es mentiroso, que tiene la tendencia de decir una cosa y no hace lo que dice que va a hacer, sino que simplemente dice que va a hacer algo y no lo hace. Dios no es así. Dios dijo, ¿tú piensas que yo soy como tú? No, yo no soy como tú. ¿Entiendes? Ese es el plan. De estas cosas quiero hablarte para que tú te des cuenta específicamente lo que está escrito y creas, porque los incrédulos y los cobardes van a tener su parte en el reino, en el lago de fuego que arde con azufre y todo eso. ¿Entiendes? Por eso abre tu corazón. Y una cosa yo siempre he dicho, si en Cristo no vamos a vivir en santidad o no tenemos la completa libertad del pecado para vivir una vida sin pecado, pues ¿para qué ser la de emoción? ¿Qué hay de diferencia entre una persona que va a la iglesia y peca y una persona que no va a la iglesia y también peca? ¿Cuál es el plan? ¿No hace diferencia, verdad que no? Pues no, porque uno está yendo a la iglesia y con toda su apariencia de santidad está quebrantando los mandamientos. El otro no tiene apariencia de santidad, es derecho así abiertamente, está quebrantando los mandamientos porque no está escondiendo nada. Pero una de las cosas que el Señor me enseñó es que los hombres tienen la tendencia de esconder su forma de vivir para aparentar vivir otra. Pero todas esas cosas van a tener que ser quitadas. Te voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 5 y capítulo 6, y posiblemente tenga que leerte el 7, no importa, si te tengo que leer toda la Biblia te la leo, pero que eso es con el plan de que entiendas lo que está escrito en ella. Me voy a ir deteniendo por partes en según vaya leyendo, para de esa forma que mires que realmente existe una libertad verdadera, la libertad que en estos días hay. Realmente yo a veces me pregunto, ¿de qué claman los cristianos que son libres? Porque hablan y levantan las manos, soy libre, soy libre. Pero yo siempre me he preguntado, ¿de qué? Porque de pecado no, porque lo siguen cometiendo. La Biblia dice que el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Ciertamente Jesús vino a dar libertad, pero cuando tú cometes pecado, tú te haces esclavo del pecado por tu propia cuenta. Estos tropiezos son los que vamos a remover. Ahora vamos a empezar en el libro de Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la primera. Agarramos justificación. ¿Cómo? Por medio de la fe. Son justificados, eso quiere decir
En pocas palabras, que tenías un montón de pecados encima de ti, que eras merecedor del fuego del infierno, pero por la causa de la sangre de Jesucristo, la cual has creído, Él te justificó. Muy bien, ya no hay condenación. Estamos bien hasta ahí. Porque el plan es el principio. Vienes a Cristo, te arrepientes, aceptas la sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados, y ahí te da la santidad, te da la justicia, como miramos aquí por fe, te da la perfección, ¿ok? Te da la limpieza. Allí, nada más, por fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el simplemente creer. Ahora, sabemos claramente que la fe sin obras está muerta. Está muerta. Ahora, versículo 2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una de las cosas que en estos días se ha tomado como mucho libertinaje es la gracia de Dios. En estos días la gracia de Dios es usada para quebrantar los mandamientos de Dios. Ahora fíjate lo que la Biblia dice de lo que la gracia verdadera de Dios produce. Ahí está un engaño bien feo. Dice por versículo 2 de capítulo 5 Romanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En una ocasión prediqué de la gracia extendidamente en varios días, pero te voy a recalcar este versículo aquí. La gracia produce en aquel que la recibe firmeza. La gracia nunca te es dada para quebrantar los mandamientos de Dios, sino al contrario, que la gracia te afirma, y entre más gracia tenga, más firme estás y menos te involucras o te revuelcas con el pecado. En estos días los hombres desafortunadamente usan la gracia, incluyendo tus predicadores te hablan de la misma gracia. O ya no estamos bajo el tiempo de la gracia, no estamos bajo el tiempo de la ley, sino bajo la gracia, y se piensa y se cree y se vive como si en la gracia tuvieses la libertad para quebrantar los mandamientos de Dios y fueses sin culpa. Pero no es así, pueblo. Versículo 2 del capítulo 5 de Romanos está escrito: por la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la firmeza en la cual la gracia nos da a nosotros, nos da la esperanza de la gloria venidera. ¿Ok? No tiene nada que ver con el pecado, la gracia. Es más, te voy a decir una cosa que tal vez te cueste difícil de digerir. Cuando tú eres un pecador, tú no agarras gracia de Dios. ¿Qué agarras? Agarras misericordia. Los pecadores agarran misericordia. Los hijos de Dios agarramos gracia. Pero la Biblia dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Eso qué quiere decir entonces? Bueno, la Biblia dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ok, vamos a decirlo en estos días. La iniquidad está creciendo mucho por todos lados. Se mira mucho más. Yo la he mirado físicamente desde el momento en que me convertí hasta hoy. He mirado cómo ha crecido. Bueno, pero también he mirado la gracia de Dios en mí, la cual, aunque el pecado y la iniquidad en el mundo crecen, yo también crezco en gracia y favor de Dios. Entre más levante la iniquidad, más se levanta mi fortaleza en contra del pecado. ¿Entiendes? De esa forma, el pecado aumenta, la gracia aumenta. El pecado aumenta, la gracia aumenta, pero no aumenta para que sigas quebrantando los mandamientos de Dios, como tus predicadores modernos te han dicho, que aumenta el pecado y aumenta la gracia. O sea, es como decir, bueno, es que como aumenta el pecado, el Señor sabe que vamos a pecar y nos da todavía mayor gracia. No. El Señor te da gracia para evitar que tú quebrantes los mandamientos de Dios, porque la gracia de Dios te hace fuerte y no caes en las tentaciones del diablo. ¿Verdad que es muy diferente? Abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, en pocas palabras, el pecado va subiendo, la gracia va a un nivel más alto. Porque Dios dijo, yo no los dejaré ni serán tentados por nada o ninguna prueba que tú no puedas pasar, más o menos.
¿ok? Que Dios es fiel para que no permitir que nosotros seamos tentados o probados por nada que nosotros no podamos pasar. Así que si el pecado aumenta, la gracia aumenta. No para que nosotros quebrantemos el pecado, sino para fortalecernos de evitar caer en el pecado. ¿Entiendes? Mira la diferencia. Quiero que agarres bien esto, porque este es uno de los versículos más torcidos en el Evangelio que siempre se ve. Se mira como, bueno, así se ve, en estos días se ve de esta forma. Es que pues he pecado mucho, pero Dios también me ha dado mucha gracia. Sobreabunda el pecado en mí, sobreabunda la gracia en mí. Entonces Dios me va a salvar como quiera. No, 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 no. Recuerda, existe una separación. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ok? Es lo mismo. Nosotros no podemos ser de Dios y del diablo. No podemos tener el sello de Dios en un lado y el sello del diablo en el otro lado. Un solo sello. Nada más. Entonces, si yo soy de Dios y el pecado está abundando y Dios mira que posiblemente a causa de la iniquidad que haya yo vaya a fallar, entonces Él me da más gracia. Le digo, Señor, ayúdame. Y mi ayuda me da más gracia y la gracia me fortalece. Y de esa forma empiezo a mirar el pecado más aborrecible todavía. Y no caigo. Pero este versículo ha sido torcido mucho. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, se piensa que es en mi vida. No, eso es en el mundo. En el mundo. El pecado y la gracia no pueden ir abundando uno y otro en mí al mismo tiempo. No pueden. Esos engaños son los engaños del diablo, que los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Una de las razones por las cuales las escrituras están tan torcidas en estos días son porque los mismos predicadores que viven una vida inconstante de doble ánimo en todos sus caminos, aunque son predicadores y se dan las muy altas de que dicen que mascan clavos y escupen tachuelas en el mundo espiritual, no es cierto. Están quebrantando los mandamientos de Dios, y por cuanto están quebrantando los mandamientos de Dios, tuercen las escrituras para acomodarlos a su propia forma de vivir, y lógico que cabe en la vida de vivir de todos los demás, porque los demás están viviendo la misma vida entre pecado y iniquidad y al mismo tiempo santidad, entre comillas. Eso se piensa que es real, pero no lo es. La gracia te da firmeza. La gracia impide que tú caigas o quebrantes los mandamientos de Dios. Yo he experimentado eso vívidamente. Bien real. La he mirado de muchas formas. He mirado la gracia de Dios, porque Dios no quiere que nosotros pequemos. Él hace lo que tenga que hacer para evitarnos a nosotros pecar. Cuando tú verdaderamente quieres vivir una vida en santidad. Porque Dios lo único que necesita es el deseo. Tu deseo es todo lo que necesita. Después de ahí vas a ver cómo Él va a mover lo que tenga que mover para ocasionar que tú no peques. Al grado de que si a ti te es pecado mirar una cosa y tú la miras y dices, Señor, ayúdame, no quiero pecar, pues algo se va a atravesar en medio y va a ocasionar que tú no mires lo que te es ocasión de caer. ¿Entiendes? Seguimos. Eso otra vez, ten mucho cuidado con esos versículos torcidos. La gracia de Dios aumenta en ti, no para que quebrante los mandamientos de Dios, sino para que permanezcas firme, pueblo. Abre tus ojos, porque el camino que se lleva en estos días está muy chueco. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otro tropiezo. El pueblo tiene la tendencia de estarse quejando de los problemas que le vienen. ¿Qué dice la Biblia? Que nos gloriamos. En este día no hay gloria, no escuches a nadie. Wow, fíjate, ¿sabes qué? Que tuve este problemón. Tuve este asunto que se me cayó la casa encima, pero miré la mano de Dios allí y me ayudó a salir. No, en estos días, ay, fíjate que se me cayó la casa, ya no sé qué hacer, ya no encuentro salida, una y otra. Y digo, Señor, ayúdame, pero parece que Dios no me escucha. O sea, esos son el vocabulario moderno cristiano. Es lo que es. Pero la Biblia dice, nos
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Imagínate, pueblo, mira lo que Dios hace por ti. Sí, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Él no murió por los santos, ¿verdad? No, Él dijo exactamente: yo no vine a curar a los que están santos, a los sanos, a los impíos. Un impío, ¿ok?, que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas, que no siente compasión o piedad. Y cuando dice ningún, no significa que si muestras poquito, ya no seas. En Dios, la Biblia lo dice de esta forma: si tú quebrantas un mandamiento, te haces culpable de quebrantar todos, porque Dios fue el que dijo no robarás, como el que dijo no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no dirás mentiras. Es el mismo. Si tú quebrantas uno, quebrantas todos. ¿Por quién murió Cristo? Porque Cristo, cuando aún, dice, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. ¿Cómo es que en estos días los hombres, los cristianos específicamente, todo el grupo religioso cristiano, pentecosteses, evangélicos y lo que tú quieras, los que estudian la Biblia, dicen y agarran y confiesan: ay, es que mis debilidades aquí, mis debilidades allá, y confiesan muchas debilidades cuando el Señor vino a morir cuando aún éramos? Eso quiere decir que después de que Cristo murió ya no somos débiles. Porque si Cristo vive en nosotros, ¿cuál debilidad hay? ¿O no es cierto que la Biblia claramente dice que Jesucristo vive en aquellos los cuales lo han recibido? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti si habitas en mi palabra. Y si Cristo habita en ti, ¿cómo vas tú a quebrantar los mandamientos si tú tienes la resistencia de Jesucristo en ti? ¿Quebrantaría Jesucristo los mandamientos? ¿Pecaría el Señor Jesús? ¿No es Cristo que vive en ti? Él murió y se llevó la debilidad nuestra y nos dio fortaleza. Así que si tú tienes la costumbre de confesarte débil, la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. En la lengua está la vida y la muerte. Y los cristianos modernos, en lugar de confesar vida, confiesan muerte. Anda, ay, es que las debilidades, es que es el otro, que fue que vino. No, pueblo. Ciertamente, ¿ok?, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué hace la sangre? Te justifica. Te justifica, la sangre te justifica. ¿Qué significa justificar? Hacer que una cosa o una persona sea admisible o no perezca. En pocas palabras, evitar tu destrucción. Lo que te convenía a causa del pecado que habías cometido. El Señor Jesucristo con la sangre borró todo eso. Eras merecedor, yo también era merecedor del fuego del infierno. Y cuando acepté la sangre de Jesucristo, Él me justificó. Pero hay que hacer una cosa. ¿Cómo pues, de haber vivido en tanta iniquidad, y luego venir
y agarrar la sangre de Jesucristo y luego regresar a la iniquidad y todavía confesar que has sido justificado mientras estás viviendo en la iniquidad, ¿no es eso un engaño? ¿No lo es? Vas a decir tú, yo he sido justificado de mis pasados pecados, mis pasados pecados, pero ahora todavía estoy caminando en pecado. Yo he sido justificado, pero todavía camino en pecado. ¿Puedes decir eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Puedes decir que has sido librado de tal condenación cuando antes hacías pecado y ahora en Cristo quebranta los mandamientos casi similar de la misma forma que antes y todavía clamas justificación? Eso no es justificación, pueblo. Sí, Jesucristo te justifica, pero Él no está buscando que después de haber sido justificado, de haber quitado de ti la pena que venía sobre ti, la condena que venía, Él te la quitó no para que vayas a regresar a la misma forma de vivir antigua. Por su amor, porque cuando tú eras pecador, en ese instante Jesucristo vino a morir por ti. No cuando te lo merecías, sino cuando menos te lo merecías. Allí se muestra el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Y me vas a decir que después de recibir tan grande amor, de perdonarte tan semejante deuda, vas a venir todavía a seguirte embarrando en la iniquidad. Si Él nos salvó a través de su sangre para no ser dignos de ira, por decirlo así, ¿cómo después puedo regresar a la iniquidad y hacerme otra vez merecedor de la ira de Dios? ¿Después de haber sido justificado? No. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Para eso, Jesús vino a reconciliarnos con el Maestro, con el Señor, con el Dios Todopoderoso, porque estábamos en enemistad con Él. Tú sabes bien que la amistad del mundo constituye en enemistad contra Dios. Tú no puedes ser cristiano y amigo del mundo, de las paganerías que en el mundo hay, o de los deleites que el mundo ofrece. No se puede. Fuimos reconciliados para vida. ¿Cómo pues, después de haber sido reconciliado, vamos a decirlo así, por ejemplo, fíjate, es lo que sucede. Tú tienes tu esposa, ¿ok? Y le has fallado muchas veces. Con todo y esto, un día vienes y le pides perdón y sabes que yo sé que he fallado y te he sido infiel muchas veces. He mirado cuánto me amas y aún has permanecido aquí. Quiero pedirte perdón con todo mi corazón y te arrodillas enfrente de él, es que te perdone y te perdona y lloran los dos ahí y se abrazan, ¿no? Todo el pecado es quitado en ese instante. Al día siguiente, después de haber pedido perdón con lágrimas y todo esto, al día siguiente vuelves a serle infiel con otra mujer. ¿A poco todavía estarías reconciliado con ella? Porque hubo una reconciliación el día anterior, se reconciliaron, hicieron las paces, olvidaron todas las malas experiencias o las ofensas. Y luego, al día siguiente, al quebrantar otra vez el pacto de fidelidad que se había hecho, que ya no ibas a serle infiel, y hacerlo, ¿todavía sigues reconciliado con ella o crees que faltaste? Por tanto, cuando el Señor Jesucristo habla de reconciliarnos con Dios, no significa que después de haber sido reconciliados con Él vamos a regresar al pecado nuevamente, ¿verdad que no? Versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron,
a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero aclararte este versículo. En estos días se dice, más que nada es una tradición de la Iglesia Católica, el decir que nosotros traemos el pecado original. ¿Ok? Que nosotros, pues, nacimos ya en pecado y todo ese tipo de cosas. La Biblia no testifica de tal manera. Simplemente no lo dice así. Y para muestra, un botón. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, estamos hablando de Eclesiastés, muchos días antes de Jesús. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Recto. Así que si el hombre se tuerce, es por su propio deseo, no es porque haya nacido chueco. Recto es que no se tuerce ni tiene curvas. ¿Ok? Persona que se comporta de una manera justa o firme y no se aparta nunca de su deber o de una determinada norma de conducta. ¿Cómo nos hizo Dios? En pocas palabras, perfectos. Que se comporta de una manera justa o firme y no se aparta nunca de su deber o de una determinada norma de conducta. Esto es recto. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto. El hombre se torció a sí mismo. Hay una cosa que pasa. Y aquí mismo está escrito en Romanos 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Hay una cosa que pasó, y no fue el pecado, fue la muerte. Esa sí pasó. La muerte pasó, el pecado no pasó, la muerte sí. Entonces cuando nosotros nacimos en la carne, recién nacidos, nada más venimos con alma y cuerpo. El alma es la que le da vida al cuerpo. Nacimos vivos en esta tierra, pero muertos para Dios. Entonces, si están muertos para Dios, ¿cómo es que los niños entran al reino de los cielos cuando todavía no tienen conocimiento de pecado? Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Un niño pequeño no tiene conocimiento de la ley, no sabe la ley, no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, por lo tanto sería injusto que fuese condenado sin siquiera tener el conocimiento de lo bueno o lo malo. Por esa razón es que el pecado no se les inculpa. ¿Entiendes? No se inculpa a un niño que no tiene conocimiento de pecado. Pero cuando un niño ya sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, ahorita en este tiempo, escaseando a 6 años de edad, 7, 6, está medio raspadito. 5 no lo voy a considerar, pero 6 ya saben lo que están haciendo. 7, 8 seguro, 8 seguro. 6 y 7, anda en duda, pero 8 es seguro. Ya saben específicamente lo que hacen. Pero el pecado, ¿ok? Nosotros no nacimos con forma de pecar. El pecado es aprendido. Toda clase de iniquidad es aprendida. No naces automático sabiendo cómo decir mentiras. Todas estas cosas se aprenden. No naces sabiendo cómo fornicar o cómo adulterar. No naces sabiendo qué maldiciones decir. No.
todas esas cochinadas son aprendidas en el camino. De la misma forma que lo bueno, no sabes naciendo a hacer lo bueno, pero empiezas a aprenderlo. Ahora, así la muerte pasó, por esa razón nosotros nacimos en cuerpo y alma solamente, muertos para Dios, pero los niños por eso entran al reino de los cielos, porque no se les inculpa el pecado cuando no lo conocen. No hay ley, no se les inculpa, pero conociendo, ahora sí, papá. Cuando nosotros nacimos, Jesucristo dijo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Ok? El Espíritu del Padre es el que da vida al alma. El alma da la vida al cuerpo. El cuerpo se necesita para que habite el alma, y si no hay alma, el Espíritu no puede habitar. Por eso existe una perfecta unión, los tres siendo uno solo. Los tres se necesitan en sí mismos para poder existir uno con el otro. Entonces es el plan. Si te queda claro en cuanto al asunto de que nosotros no venimos con pecado en esta tierra, ¿ok? Se aprendió y se cometió por la propia cuenta de cada uno. Normalmente para esto se requieren maestros, y desafortunadamente los primeros maestros son aquellos que lo engendraron. ¿Sí? Los que engendraron son los culpables de enseñar a los hijos a hacer iniquidad, o los culpables, en este caso, de enseñarles a los hijos a hacer lo bueno. Sí se puede usar la palabra culpables en ese caso. Así, de esa forma, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, lo cual es figura de lo que había de venir. Por esta razón el Señor Jesucristo bajó abajo a los infiernos, porque la muerte tenía encarcelados aún a los hombres dentro del seno de Abraham. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Entiendes? La gracia es mayor, pero la gracia es mayor para fortalecer, para mantener, para guardar a un hombre que de corazón quiere seguir a Dios. Y con el don no sucede como en el caso aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don divino vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Como habíamos leído antes, que el Señor Jesucristo vino cuando aún estábamos quebrantando los mandamientos de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No es para todos. Está para todos, pero no todos lo agarran. Y en estos días, desafortunadamente, muchos de los que dicen estar dentro del reino no han agarrado ni la gracia ni la justicia de Dios. Porque te voy a decir esto. Tú dices, no, yo sí le he agarrado. Esta es uno de los mejores ejemplos de agarrar la gracia. Cuando tú agarras la gracia de Dios, ya no quebranta los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, tú no has agarrado la gracia. ¿Ok? O si la agarras, la sueltas de nuevo, por decirlo así. La agarras, la sueltas, si se puede usar de esa forma. Pero realmente, te digo esto, la gracia produce firmeza, como te leí. Y cuando tú agarras gracia, te afirmas, te plantas sobre la roca y vivas una vida completa para con Dios. Y en estos días no es así. El hombre quebranta y quebranta y quebranta mandamientos de Dios en muchas formas. Están enfocados en todas las otras cosas religiosas, menos en vivir una vida en santidad. Se escriben libros, se hacen campañas, se publica, se pide dinero, se hace cuanta cosa. Pero en cuanto a vivir en santidad, no hay mucho de eso. Te estoy leyendo la Biblia. ¿Ok? Pero así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok, este versículo está bueno.
Cuando la Biblia enseña que dice que fueron constituidos pecadores, eso fue porque esto es lo que aprendieron a hacer. Un padre que es pecador, que no conoce a Dios, tiene un hijo. ¿Ok? El hijo nace y está escrito que el hijo hace lo que ve hacer al padre hacer. Pero como el padre no conoce a Cristo, ni conoce lo bueno, lo único que hace son cosas malas. Y el hijo lo ve hacer. Un hijo ve al padre decir insultos, el hijo va a decir insultos. Un hijo mira a maltratar a su padre, a su madre, o maltratar a otras personas, lo va a hacer de esa forma. Lo mira tomar, va a querer tomar. O sea, tal vez ya cuando esté grande piense diferente, pero cuando es pequeñito va a querer hacer las mismas cosas que el padre hace. Por esta razón se vino esa cadenita de pecado que aún hasta hoy influye. Por esta razón está Jesucristo aquí. Por decirlo de esta forma, ok. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok. En este caso, nace un papá, nace un hombre, crece y tiene hijos. El hijo se va aprendiendo lo que el padre hace, y el hijo crece y hace lo que el padre hizo, y luego tiene otro hijo y hace lo que el padre va haciendo. Entonces van aprendiendo esa forma de caminar, ya sea buena o mala. Por eso tenemos aquí la desobediencia o la obediencia. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Se sienta una forma de vivir. Jesucristo dijo: sed imitadores de mí. Ok. Bueno, si nosotros como hijos de Dios ya tenemos el modelo a seguir, Jesucristo, el cual vivió sin pecado y sin mancha. Lo curioso es que en estos días los hombres dicen ser hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, pero su caminar es totalmente diferente al camino de Cristo. Alguien los está engañando, y muy feo. Porque eso no puede ser así. Si miras la cadenita que te enseñé en cuanto al pecado, nace un hombre y camina en pecado, tiene un hijo. Y el hijo mira lo que el padre hace y aprende a vivir en pecado. Y luego tiene otro hijo, el hijo mira lo que el padre hace y aprende a vivir en pecado. ¿Ok? Bueno, es la misma forma en Dios. Nació Cristo, vivió sin pecado, murió en la cruz por nosotros y nos sentó un ejemplo a vivir. El primero a vivir en santidad. Luego vinieron los discípulos y caminaron conforme el corazón de Dios también. Aprendieron a hacerlo, por decirlo así. Y nosotros en estos días lo que tenemos que mirar es cómo caminó el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el camino. Y cuando la Biblia habla de Jesús como el camino, no es como un camino en el piso el cual tú puedes pisotear y caminar sobre él. No, te está diciendo: esta es la forma de vivir que yo quiero que tú vivas. Como vivió mi hijo, así vive tú. El hijo hace lo que ve hacer al padre. Tú miras a Dios cometer iniquidad, miras a Dios decir mentiras, miras a Dios estar adulterando con la mujer de su prójimo, miras a Dios fornicar. Y si no lo miras, ¿por qué lo haces? ¿Quién es el que fornica? ¿Quién es el que adultera? ¿Quién es el que hace todo tipo de males? Entonces lo que quiero que abras tus ojos y que te des cuenta que hay que acabar con esa forma de caminar, y que tú, si tú verdaderamente has nacido del cielo, aprendas a vivir como Jesucristo vivió. La excusa que tienen estos días los cristianos modernos, pusilánime, pero bueno, la tienen. Ay, pero es que Jesús es perfecto. Yo no me voy a comparar con Jesucristo. Ay, ¿no fue el tentado en todo? Como hombre vino a esta tierra como yo, como tú, y resistió lo malo y no se contaminó. ¿No es Cristo quien vive en ti cuando tú dices: Señor, te acepto hoy en mi corazón, entra en mí? ¿Qué estás diciendo? No lo estás invitando a entrar en ti, que va a tomar el control de toda tu vida y que ahí para adelante Él va a vivir en ti. Pueblo, necesitas enderezar tus caminos, también chuecos.
No vas a entrar al reino de los cielos en el pecado que estás viviendo. Jesucristo viene ya y tú no estás preparado para Él. Haces tus montones de propagandas y todo y el circo que se hace en las congregaciones en estos días. ¿Piensas que Dios tiene algo que ver con eso? No, Él viene por una iglesia. Él no dijo, vengo por un pueblo que hace muchas actividades, que tiene muchas ocupaciones religiosas en la congregación o en diferentes lados. No, Él dijo, yo vengo por un pueblo sin mancha y sin arruga. Ese es el requisito que yo te recomiendo, prepararte para recibirlo. Vete preparando. La gente, es que no podemos ser perfectos. Yo te digo una cosa, si tú no puedes ser perfecto, tú no vas a poder vivir una vida sin mancha y sin arruga esperando al maestro. Y luego no digas que fue que vino. No, así es como está escrito y así es. ¿Entiendes? Entonces, la forma de caminar ahora tiene que cambiar. Tiene que cambiar la forma de vivir. ¿Ok? Si verdaderamente estás siguiendo a Cristo, tienes que caminar como Él caminó en esta tierra. Aquí no hay excepciones. Si tú quieres estar en la iglesia y andar quebrantando mandamientos de Dios, camarada, yo te aconsejo de una vez vete para el mundo. Vas a decir, qué camarada, esto no es de Dios porque está mandando a la gente del mundo en lugar de venir. Como una ocasión me pidieron que pusiera un artículo en un periódico y que se me ocurre, bueno, no se me ocurrió, el Señor me dijo que pusiera el asunto del aborto. Yo no sabía, la neta, yo no sabía del asunto del aborto. Y busqué ese asunto. ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa? Que entre los grupos religiosos, cristianos, pentecosteses, evangélicos, católicos, bautistas, y toda la sarta que utiliza la Biblia y que claman ser los verdaderos, casi el 85% el 85% de este grupo de gente son los que más abortos se hacen. Y todos estos dentro de una religión, entre comillas, verdadera, pero matando a sus propios hijos. No lo publicaron. Dijeron que estaba en contra de la iglesia, que lo único que iba a ocasionar es que una separación en la iglesia y la gente dejara de ir a la iglesia. ¿Para qué quieres en la iglesia gente pecadora que no quiere vivir en rectitud? ¿Quieren tener un montón de gente ahí haciendo leña para el infierno nada más? Las estadísticas, yo las bajé del internet, ahí las miré. Yo ni siquiera sabía, nunca se me había ocurrido mirar ese asunto, pero cuando me pidieron que hiciera eso, busqué y encontré. Y así como está el artículo, así lo puse, nomás lo traduje al español. Y me quedé asombrado. Las estadísticas que enseñan los abortos de los grupos religiosos, los que más me dolió fueron los que claman nacidos de nuevo y tenían un drástico 30% de abortos. Cristianos y evangélicos un 26%, católicos parecía que eran como un 18%. Curioso. Y no quisieron poner ese anuncio en el periódico porque iba en contra de la iglesia. Si la iglesia es la que está destruyendo todo ese asunto. El hombre que por un asunto religioso quiere pretender estar viviendo en santidad en frente de Dios cuando está quebrantando un montón de mandamientos, pero eso va a tener que parar. Va a tener que acabarse. Lo vamos a acabar en el nombre de Jesucristo. Los que van a vivir en rectitud, y los que van a andar haciendo mugrero, pues una vez que se descaren, pero que no anden acá vestidos con traje de oveja cuando son lobos. No lo quisieron poner. Desafortunadamente, ¿sabes lo que más me impresionó? Es que esta gente dice que son cristianos, los del mismo periódico. Dije, wow, yo me quedé asombrado cuando no lo pasaron. Digo, yo sabía que iba a causar un impacto en el pueblo, y sábelo, y te lo digo ahora. Un 30 y algo % de nacidos de nuevo, cristianos y evangélicos, un 26% de abortos. ¿Y sabes la razón por la cual era? No deseado o inconveniente. No era ni por enfermedades, ni porque la mamá iba a morir o algo parecido. ¿Sabes qué? Simplemente no lo quiero. En pocas palabras, enseña que los cristianos modernos andan adulterando, fornicando y embarazándose y quebrantando mandamientos de Dios, cometiendo asesinato, haciendo pasar a sus hijos por fuego como en los días de Moloc, allá atrás en los tiempos antiguos. Millones. Es más,
en todo el mundo alcanza trillones de muertes al año. Curioso. Y luego se quiere entrar al reino de los cielos así. ¿Qué testimonio se le está dando al mundo? Te voy a decir una cosa, si te vas a ir a hacer un aborto y cuando diga ahí qué religión eres, al menos no digas que eres cristiano. Ponle ahí, soy ateo o algo. Pues ya que en contra de Dios estás quebrantando los mandamientos de Dios y todavía le pones cristiano, pero voy a matar. Ahí le pones, lo siento Señor, voy a matar, yo sé que soy tu hijo, pero voy a matar. Qué hipocresía más grande. Señor, tenga misericordia de nosotros y continuamos mañana con esto. Me quedé en Romanos 5:18. Vamos a seguir continuando para que mires, a continuar para que mires lo que el pecado ha hecho y cómo Dios te da libertad de él. La paz del Señor Jesucristo sea contigo. El Ministerio Éxodos les da las gracias por haber escuchado su programa, Quitando los Tropiezos de mi Pueblo. Nos escucharemos en el próximo programa, solo aquí, en La Palabra 1440.